Hola, ya estamos listos para empezar a acompañarlos con nuestro panel del día de hoy. Ya estuvimos ahí dando cuenta de algunas de las temáticas que vamos a estar abordando durante el programa del día de hoy. Temáticas que además han estado evolucionando a medida que han estado pasando los días y particularmente este proceso judicial en torno al caso Audios y particularmente los antecedentes que han ido surgiendo al alero de aquello. Así que vamos a ir saludando a quienes ya están conectadas con nosotros para poder entrar en este tema. Vamos a saludar a la directora del Departamento de Movimientos Ecoambientales del Partido Regionalista Verde, Mariela Núñez. ¿Cómo estás, Mariela? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo, con este hermoso día de sol. Ahora se nubló un poquito, pero Está como buen día de primaveral. Siempre sabemos que de repente tenemos harto calor, de repente empieza a enfriarse de nuevo, pero estos son cosas de septiembre, son cosas de la primavera. Así que gracias, Mariela, por estar acá con nosotros. Lo mismo que a la vicepresidenta de Acción Social de la Juventud de Renovación Nacional, Isidora Vivanco. ¿Cómo estás, Isidora? Gracias por volver a acompañarnos acá también en el panel. Hola, Rodrigo, gracias a ustedes por volver a invitarme. Un gusto siempre compartir con ustedes. Además, tú no estás en la región metropolitana, tú estás en el sur del país. Por coincidencias, hoy me tocó estar en la región metropolitana porque tengo una actividad el fin de semana, así que estoy acá. Porque me recuerdo que en otros contactos había estado en Concepción, de hecho ahí nos dabas cuenta de algunas cositas que están pasando, aprovechábamos cuando estaba lloviendo mucho de conversar contigo y nos dieras ese reporte. Sí, es que yo vivo allá en Concepción, pero últimamente viajo harto a Santiago. Exacto, además en el contexto político que estamos, obviamente que es importante este tipo de reuniones que eventualmente se puedan dar al alero del trabajo político. Pero dicho todo esto, haciendo esta conversación que siempre es pertinente a la hora de hablar también de lo que pasa en lo cotidiano, entramos a los temas del día de hoy y particularmente lo que sigue acarreando este proceso judicial que se está llevando adelante en esta investigación. Respecto al caso Audios, cómo se van observando estas vinculaciones de Luis Hermosilla con distintos actores desde la perspectiva empresarial, que son las que se han estado conociendo, también en el ámbito político, y un gran tema es la forma en que se van a estar también haciendo las bajadas de todo esto, principalmente por los nuevos antecedentes que se han ido dando a conocer, las vinculaciones que se ha estado estableciendo con los entornos de Andrés Chadwick, lo que tiene que ver también con las bajadas que se están haciendo respecto a el apoyo o los aportes que eventualmente pudieron haber habido en la campaña del expresidente Sebastián Piñera, que es parte de lo que ha planteado, por ejemplo, el Mostrador, 150 millones para la campaña, un chat entre el abogado Luis Hermosilla y el empresario Álvaro Jaelaf, revela la intención de junto a otros 13 millonarios de aportar 150 comillas para la segunda campaña del exmandatario. Digamos además de que en el marco de lo que es el proceso judicial, y es información también que se ha estado dando a conocer durante estos últimos días, el ex ministro Chadwick va a estar entregando su testimonio en calidad de testigo durante lo que es este proceso. Lo dio a conocer también ahí la tercera el día de hoy, en particular en este contexto tan complejo. Por otro lado, también al alero de este caso Audio se ha ido también dando cuenta de filtraciones de teléfono de Hermosilla que habla de supuestas conversaciones con el en ese entonces senador Elizalde. Se entregaron copias de estas primeras filtraciones, es lo que dice la prensa, con, ya lo decíamos, el otrora senador Elizalde, actualmente ministro, y esto también ha estado afectando un poco la forma en que se está observando este tema desde el oficialismo. De hecho, el Mercurio hoy día da cuenta que la moneda está buscando poner un cortafuego tras estos mensajes de Hermosilla con alusiones a el ministro Elizalde. El ministro en todo caso descartó cualquier mensaje con el abogado investigado en el marco de la elección de fiscal nacional, que ese es particularmente el hecho que se da cuenta, particularmente en este caso y particularmente en esta vinculación. Pero junto con estos antecedentes y más que tal vez ir valorando o analizando cada uno de estos datos que de seguro van a seguir también surgiendo más elementos, quiero quedarme con la forma en que
desde la perspectiva política se va abordando todo esto, porque de alguna manera esto también ante los ojos de la opinión pública generan desconfianza además en un contexto electoral en el que estamos, y frente a ello es muy importante cómo desde el mundo político se están efectivamente abordando cada una de estas temáticas, pero también cuál es la señal que le damos a la opinión pública. Obviamente desde el Ejecutivo se ha estado también aludiendo a tratar de entregar más herramientas al Estado para hacer frente y que las instituciones puedan funcionar aún mejor. Sin embargo, me quiero quedar también con la apreciación que tengan ustedes respecto a los caminos que se pueden tomar desde la política, que yo creo que también es bien importante tomarlos en cuenta. Mariela, parto contigo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, uno escucha tantas aristas en este tema del caso Audio, caso Hermosilla, y bueno, yo vengo de Chiloé, la región de los lagos, y allá cuando se escucha toda esta serie de acusaciones que van y vienen, ¿no es cierto?, para el campesino, la persona del área rural o las ciudades de nuestras regiones en todas las partes de nuestro país, ¿no es cierto?, como es difícil entender toda esta complejidad, pero lo que sí queda claro es que hay muchas instituciones y personas de instituciones involucradas en todo esto, y lo que sí queda claro también es que son muchos miles de millones de pesos involucrados de dineros que podrían estar llegando a las personas con mejorar las pensiones, con disminuir las listas de espera, con poder tener oportunidades para la educación. Entonces, eso es un quiebre para el ciudadano común y corriente, ¿no es cierto?, que requiere y tiene tantas necesidades en nuestro país. Y por otro lado está la clase política hablando de miles y miles de millones de pesos, en donde hay redes de poder, donde están involucrados ministros, fiscales, distintos personeros, a veces de gobierno, de izquierda, de derecha. Entonces, yo creo que acá hay un tema que es transversal y por lo mismo se tiene que erradicar de raíz. Y esto es un compromiso y un desafío y un tema país que nosotros necesitamos aclarar esta situación, saber todo lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en todas estas redes que es tan difícil de entender en tu introducción, o sea, para alguien como gente de ciudadano, ¿no es cierto?, es chino, básicamente. Todo lo que tú mencionaste al inicio, o sea, es muy complejo. Y se sigue sumando, además. A medida que pasan los días, se siguen sumando. Claro, exactamente. Entonces, primero es conocer la verdad. Lo otro es la presunción de inocencia. O sea, acá no podemos andar juzgando a las personas porque en Chile eso es algo típico. Hay una acusación y ya inmediatamente frente a la opinión pública esa persona queda estigmatizada y también acusada públicamente, ¿no es cierto?, sin demostrarse aún si es verdadero o falso por los tribunales de justicia respecto a las acusaciones que se le imputan. Entonces acá también tenemos como país que defender la presunción de inocencia, pero acá transversalmente, como también sector político, hay una tremenda responsabilidad de los parlamentarios, ¿no es cierto?, de todas las instituciones, de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, ¿no es cierto?, de poder abordar con seriedad este tema, buscar responsabilidades y avanzar en mayor probidad y transparencia, y que los dineros finalmente, que es lo que nos preocupa más, llegue a los ciudadanos, al ciudadano común y corriente, a la persona que está esperando mejorar su calidad de vida, y que no sigamos viendo que hay un grupo pequeño de personas que se está quedando, acaparando todos los recursos de nuestro país y utilizando dinero en campañas políticas. O sea, estamos a puertas de una elección. ¿Qué queda para la ciudadanía? Saber que las platas no están entrando por el CERVEL, sino que viene un señor del maletín, el clásico señor del maletín, que todos conocemos, que conoció, ¿no es cierto?, por años, el señor del maletín que llega, ¿no es cierto?, con el dinero a financiar las campañas políticas. Entonces, esto es grave y transversalmente lo debemos abordar, evaluar y hacer planteamientos de una manera seria, con la información, con los datos, ¿no es cierto?, pero plantearnos como país, sobre todo en fiestas patrias, ¿no es cierto?, nuestra celebración de nuestro país, reflexionar y ver realmente que cambiemos este tipo de actitudes, porque la desconfianza de la ciudadanía es muy grande de la clase política justamente por este tipo de hechos.
Isidora, voy contigo, obviamente, para saber cuál es también la percepción que tienes desde tu punto de vista, de lo que ya hemos estado comentando con Mariela, pero además hacer eco de dos temas que dejó entrever ahí Mariela en su reflexión. Por un lado, lo preocupante que es el tema de la transversalidad con que se observan este tipo de vinculaciones, pero por otro lado también el tema de la presunción de inocencia, porque sabemos que muchas veces a la hora de aparecer en medios, hacer una vinculación todavía sin que ni siquiera se empiecen a revisar por parte del Poder Judicial muchos de esos antecedentes, hay un juicio previo, y de ahí lo importante también obviamente en la perspectiva de poder tener amplio conocimiento de lo que ha estado ocurriendo, también ser cuidadosos en torno a los juicios. Me quedo contigo para poder entrar en eso, Isidora. Mira, yo que primero quiero hacer presente que es súper importante saber que este tema recién está comenzando. Uh-huh. Entonces no sabemos el alcance que pueda llegar a tener. Por eso hay que mantener la prudencia y opinar a favor y en contra puede ser apresurado en este momento. Dicho eso, es importante que no se transforme en un caso Penta 2, que cuando llegó a involucrar personas del gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet se diluyó. Acá debemos llegar hasta las últimas consecuencias y sea del sector que sea, los jóvenes estamos en política para servir y no beneficiarnos de ella. Hay que buscar eliminar las malas prácticas reñidas con lo ético e incluso con la ley. Creo que no corresponde y a eso debemos apuntar todas estas nuevas generaciones que queremos involucrarnos en el servicio público. En cuanto al tema financiero de las campañas, no es algo que esté acreditado aún. De hecho, la información que salió respecto al CERVEL, uh-huh, esto no estaba declarado, por lo cual no indica y es muy probable que nunca haya existido. Eso uh-huh, principalmente es lo que... Y en cuanto también a este juicio a priori muchas veces que se hace, también aludía Mariela a lo que tiene que ver también a la presunción de inocencia, que cuando este tipo de temas se van deslizando previamente por medios de comunicación, que es muy importante además a la hora de ir visibilizándolos, el trabajo de CIPER ha sido muy importante en esa misma línea, pero también es relevante ver cómo vamos enfocándonos también en aquel elemento. No sé cómo lo ves tú, Isidora. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decía Mariela sobre la presunción de inocencia. Bueno, como se puede ver, todavía falta mucha información de los chats del señor Hermosilla. No me sorprendería que vayan apareciendo nombres nuevos de diferentes personeros de la política chilena. Y eso significa que esos supuestos contactos puede que sean ciertos, como puede que no, puede que él se haya estado atribuyendo que conocía a ciertas personas cuando no es real. Entonces, por eso insisto que acá hay que ser prudentes, no emitir un juicio sin tener pleno conocimiento de cómo sucedieron los hechos y si aparece esto en audio y chat es efectivo, bueno, habrá que tomar las medidas necesarias y que la justicia haga lo que corresponde y a quién le corresponde. Sí. Mariela, vuelvo contigo para no solamente ir también analizando aspectos referentes a lo que se podría seguir tomando en adelante como medidas, sino que también hablar un poquito en el contexto en el que estamos, y el cuidado también con que se deben tomar cada una de las opiniones que se vayan planteando. Un contexto de elección donde lamentablemente hay tal vez algunos personeros que aprovechan ciertas instancias para sacar beneficio en torno a las campañas y particularmente lo que se viene en octubre. Y a propósito también de lo que mencionabas tú del cuidado con que se tienen que tomar obviamente ciertas acusaciones, me interesa también saber la altura de miras que se tiene que tener a nivel político, tomando en cuenta la transversalidad de la que estábamos hablando y el cuidado que se debe tener, porque tranquilamente se pueden estar pisando la cola algunos que están de repente haciendo algún tipo de crítica. Sí, pero bueno, igual en Chile hace muchos años que sabemos que este tipo de cosas ocurren. Uh-huh. Lo que yo te decía, lo del señor del maletín, es algo a viva voz que toda la gente lo sabe,
también el financiamiento ilegal de las campañas ha ido con el tiempo, Claro. viendo, ¿no es cierto?, con este tema de las boletas ideológicamente falsas, se le hizo al respecto para poder ir cambiando ese tipo de actitudes que dañan finalmente nuestro sistema político. Entonces, y todos los temas que hemos estado viviendo hoy, del caso Audios, también estas redes, ¿no es cierto?, de poder, son cosas que los chilenos y las chilenas sabemos que ocurren, pero no había una demostración, ¿no es cierto?, tan tangible de... Yo leí todo el texto del caso Audio cuando Cipre publicó. Sí. Fue harto rato que estuve leyendo ahí eso todo. es una investigación bien extensa, así, no es de una horita, es de harto. Y uno lee la liviandad con que se refieren y cómo están ahí hablando de servicios públicos, del servicio de impuestos internos. O sea, hay todo un tema que finalmente están muchas instituciones involucradas y que le hace un daño tremendo a nuestro país, al funcionamiento, a la credibilidad, de cómo nosotros finalmente evolucionamos, ¿no es cierto?, como sociedad. Esto le hace un tremendo daño. Entonces, si nosotros como sociedad no juzgamos, y también el acto político, ¿no es cierto?, de juzgar estos actos que sabemos que ocurren. Hoy día hay ciertas evidencias, todavía no hay un juicio que diga este señor es culpable, y probablemente esperemos que no termine en clases de ética como en otros casos también ha ocurrido. Sí, hay formalizaciones por lo pronto. En nuestro país los casos de corrupción. Entonces, si finalmente termina eso, igual hay un juicio político que hoy día se da y por ejemplo, en el caso de la derecha, aquí está bastante dañada, ¿no es cierto?, con respecto a todo lo que ha ocurrido. Obviamente que eso va a tener una repercusión electoral fuerte porque las personas ya no confían en este tipo de actitudes, ¿no es cierto?, que dañan las instituciones, que finalmente dañan la credibilidad en todo el sistema, no solo político, sino que judicial y también en el Ejecutivo. En este caso es importante y se hace un llamado a que todas las personas que han estado involucrados en este tema salgan ahora y digan o se retiren directamente, por ejemplo, del gobierno del presidente Gabriel Boric, y eso se ha manifestado ya en bastantes oportunidades de que las personas que están involucradas den un paso al costado, porque esto daña finalmente a nuestras instituciones. Entonces, acá hay un juicio que es político hoy, ¿no es cierto?, en donde transversalmente debemos buscar la verdad y debemos avanzar en justicia y obviamente que uno tiene que dar el ejemplo y siempre ser consecuente con el discurso. Y aquí obviamente la derecha está dañada y no puede tener un discurso de prioridad, siendo que gran parte de los políticos de la derecha están involucrados en este tema. Uh-huh. Isidora, también ¿cómo recibes estos puntos que nos plantea Mariela y particularmente el daño que finalmente también está sufriendo el sector de la oposición y particularmente de Chile Vamos en el marco de lo que ya se ha ido conociendo? Bueno, creo que primero es importante destacar que los chats del señor Hermosilla no son directamente con gente de Chile Vamos, sino que es con un empresario. Segundo, estos son supuestos contactos que él decía tener o atribuirse. Uh-huh. Hay que recordar lo que sucedió con Sebastián Sichel, quien presentó una querella para aclarar la situación y limpiar su nombre. Entonces yo creo que aquí hay una investigación extensa que hay que hacer, que tiene que tomarlo la justicia y son ellos quienes van a poder decidir quiénes son las personas involucradas y quiénes no. Por el momento no podemos suponer que exministros están involucrados y que está afectando a un sector que en realidad es solo el comienzo y son los nombres que han aparecido, pero que tampoco se han mostrado pruebas directas que están involucrados. Entonces, tal como mencionaba anteriormente, la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, que la justicia haga lo que corresponde y que caiga quien tenga que caer. O sea, nosotros somos nuevos en política, nos estamos formando y no hay que seguir manteniendo viejas prácticas que en realidad no nos van a llevar a ningún lugar y somos el futuro de Chile. Nosotros no podemos seguir con eso. Sí. Isidora, tampoco podemos aceptarlo ni...
Te escucho. Sí, no, en ese sentido, ¿cuán importante puede ser también esta declaración como testigo que va a estar haciendo el ministro Chadwick a propósito de lo que es el caso audio, o sea, lo que te mencionaba que apareció en la tercera respecto a este tema? No sé cómo lo ves tú a la hora de también ir dilucidando algunos temas. Yo creo que cualquier testigo que aporte la información necesaria para aclarar esto es sumamente importante, porque nadie sabe mejor que él si estuvo o no estuvo involucrado. Evidencia, prueba, investiguemos, sigamos buscando. Hay que escarbar en el pasado, hagámoslo. Si el que nada hace, nada teme. Mariela, ya para ir cerrando al menos esta primera parte del panel, este tema, yo te hablaba al principio también de las herramientas y los elementos a los cuales se puede echar mano desde la perspectiva institucional para ir mejorando las ya existentes. En muchos aspectos se dice, a propósito de lo que se ha ido dando a conocer, de que las instituciones están funcionando. Sin embargo, no han sido pocos, digo, los que han planteado también que esos elementos se pueden ir perfeccionando. Me recordé de lo que señalaba la vocera de gobierno en algún momento, Camila Vallejo, en torno al tema del secreto bancario, que es uno de los puntos que ha estado también en la palestra a la hora de tratar de sacarlo adelante a nivel de legislativo. ¿Cómo ves también ese tema? Junto con, obviamente, la bajada política que se puede ir haciendo, ¿cómo vamos también aportando en torno a herramientas y fórmulas para ir reforzando este trabajo institucional? Bueno, a mí lo que realmente me preocupa a puertas de las elecciones es cómo se está financiando las campañas políticas. O sea, vemos a la alcaldesa de la Comuna de Providencia, Evelyn Matei, recorriendo Chile. Estuvo en Chiloé hace poco defendiendo a las salmoneras, que sabemos que, es un poder económico importante en nuestro país, que también con consecuencias graves ecológicas, ecosistémicas para nuestro mar interior de Chiloé. Ella salió en férrea defensa de las salmoneras y claramente desconociendo una realidad territorial en la región de los lagos. Entonces, claro, si bien dan trabajo, también hay consecuencias ahí ecológicas importantes que también ha hecho sufrir a mucha gente y perder también muchos puestos laborales y sobre todo actividades tradicionales como la pesca artesanal se ha ido muy afectada en Chiloé. Entonces, y uno se pregunta, ¿cuál es el financiamiento que tiene la alcaldesa Evelyn Matei para andar en Chiloé? ¿Quién está financiando eso? Eso se está viendo reflejado en la rendición del CERVEL. Se va a ver reflejado de dónde sale la plata finalmente para hacer estos recorridos por Chile de los candidatos presidenciales, ¿no es cierto? La alcaldesa en Providencia tiene que estar en Providencia. No sabemos qué está haciendo Chiloé y con qué financiamiento está recorriendo el país. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Ya sabemos que ocurren cosas en nuestro país que no tenemos evidencia y que ahora recién están saliendo a la luz y se está analizando, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, la veracidad de los hechos, con las pruebas, ya, todo ok. Pero por lo mismo, nosotros necesitamos como país mostrar claramente que las figuras políticas que hoy están aspirando a puestos tan importantes como la presidencia de la República, sean capaces de mostrar, ¿no es cierto?, efectivamente de dónde está saliendo su financiamiento para estar haciendo estas campañas cuando ella debiera estar en la Comuna de Providencia trabajando por la gente a nivel local, que por lo demás las estadísticas y todo lo que hemos visto en cuanto a los resultados en gestión de la alcaldesa son bastante paupérrimos. Entonces, ella debiera estar preocupada de su comuna y no de estar en Chiloé defendiendo a las salmoneras. Isidora, también te dejo tiempo para cerrar este tema antes de irnos también a la música y luego ir tomando otra de las aristas de este panel. Te dejo la palabra. Bueno, respecto a lo que menciona, es importante señalar que la alcaldesa Evelyn Matei no es candidata presidencial, no está inscrita en el CERVEL. Tengo entendido que cuando ella sale lo hace ocupando sus días administrativos o feriados legales. Entonces yo creo que si tienen alguna duda, revisemos los aportes públicos, revisemos sus cuentas en CERVEL y que quede todo claro. ¿Cuál es el problema si se hace todo bajo la ley?
Ya son las 9 de la mañana con 41 minutos, de regreso con nuestro panel del día de hoy. En esta oportunidad estamos con Isidora Vivanco, vicepresidenta de Acción Social de la Juventud de Renovación Nacional, y también con Mariela Núñez, directora del Departamento de Movimientos Ecoambientales del Partido Regionalista Verde. Vamos a ir entrando en otra temática. Ya habíamos estado adelantando particularmente al comienzo del programa que vamos a estar hablando un poco del tema de la situación migratoria en nuestro país y particularmente las dificultades que se han estado viviendo en torno a expulsiones que están pendientes en nuestro país. Se ha estado abordando estas 30.000 expulsiones pendientes que tienen distintos factores a la hora de analizar de por qué no se ha podido lograr. En prensa del día de hoy, particularmente en el Mercurio, se da cuenta de aquello, la imposibilidad de ir dando pie a cada una de estas expulsiones a propósito de los puntos de vista que han sido planteados, por ejemplo, por el director de Migraciones de nuestro país, Luis Eduardo Taller. En ese sentido hay cierta preocupación. Obviamente el jefe o director de Migraciones señaló en una conversación radial que estamos aumentando la capacidad, no es suficiente todavía y es necesario hacernos cargo de los métodos de efectivamente realizar y llevar adelante y que están vigentes además, pero de aquí a mañana, de aquí a fin de año es imposible expulsar a 30.000 personas, señaló Taller. También añadió la autoridad migratoria y está la desatención del consulado de Venezuela en Chile porque se fueron, por lo que no se ha podido expulsar a nadie. Y le voy a explicar por qué, porque el consulado tiene que verificar la identidad de la persona, tiene que decir que esa persona es ciudadana de su país. Por otro lado está también la posibilidad de poder hacer la reconducción al alero de esta situación con Bolivia, pero este país no recibe a personas reconducidas de otras nacionalidades con ingreso irregular. Se plantea que desde el consulado de Chile en La Paz se remitió a la Cancillería de ese país un proyecto de memorándum de entendimiento sobre reconducción, pero no ha habido respuesta. Obviamente los escenarios son complejos, por lo menos desde la perspectiva nacional, y obviamente se está también a la expectativa de una posible diáspora venezolana a propósito de lo que se está viviendo en ese país. Quiero entrar con esos elementos y particularmente las soluciones que se han ido planteando, porque el senador Manuel José Osandón, en el marco del cónclave de seguridad que se desarrolló en Cerro Castillo, deslizó la posibilidad de hacer una regularización masiva en quienes son emigrantes sin antecedentes policiales y que están efectivamente en esta situación. El senador Iván Flores dio cuenta que es una situación que es razonable esta propuesta y remarcó dos problemas: qué hacer con quienes se enfrentan situaciones judiciales y también hablar de las condiciones carcelarias. Un escenario bien complejo que se configura a propósito de elementos que van más allá también del quehacer de las autoridades chilenas y que quiero entrar de inmediato a comentar también con ustedes. Mariela, cuéntame un poquito cómo también observas esta situación, este zapato chino, de alguna manera, en el que también está en nuestras autoridades, porque se depende mucho de efectivamente la institucionalidad de cada uno de estos estados a los que hemos aludido. No te escucho, Mariela, no sé si estás silenciada tú. Sí. Ahí sí. Primero, recordar una historia que no es tan lejana, ¿no es cierto?, de nuestro país. Con el golpe militar, muchas ciudadanos y ciudadanas chilenos tuvieron que migrar, algunos arrancando, otros exiliados, a otros países donde nos recibieron, ¿no es cierto? Hoy hay una crisis en Venezuela que finalmente ha generado que muchas personas que aman su país, sin duda, han tenido que lamentablemente salir a otros países de América Latina o de otros continentes incluso. Y eso pone en manifiesto una realidad en nuestro país, que hemos tenido que recibir migrantes, ¿no es cierto?, una cantidad bastante alta estos últimos años, en donde hay personas que claramente vienen a trabajar, y que llevan mucho tiempo esperando que se les regularice su calidad de ciudadano en el país. Entonces ahí hay un tema importante de abordar, de avanzar en la gestión. O sea, yo de verdad conozco personas que trabajan, no sé, en Chiloé han llegado también muchos migrantes
y en la región de los lagos y a veces te dicen, bueno, yo antes iba a una oficina de migraciones para regularizar mis papeles y ahora llamo por teléfono, ya hay como una central de llamados en donde nadie te responde, pasan meses y meses y meses y ellos no pueden regularizar su situación y son personas honradas, de trabajo, que quieren poder avanzar en estos temas. Entonces, dicho eso es un punto, ¿no es cierto?, que hay que avanzar claramente como país, pero el problema que tenemos hoy de la delincuencia desatada, ¿no es cierto?, el crimen organizado, el narcotráfico, es algo que tenemos que abordar claramente con una estrategia en donde avancemos en profesionalizar todo lo que tiene que ver la inteligencia en nuestro país, de las policías, ¿no es cierto? Porque sin una inteligencia adecuada dentro de las policías no podemos abordar ese crimen organizado que está dañando tanto en todas las principales, ¿no es cierto?, ciudades de nuestro país y que claramente nos pone en una situación de riesgo, sobre todo en fiestas patrias, ¿no es cierto?, que vamos a tener prácticamente una semana de celebración y bueno, la celebración siempre trae más, digamos, alcohol, fiestas y eso. Algunos que se exceden. Claro, son escenarios propensos para que también la venta de drogas y la violencia y los accidentes automovilísticos, cosa que pasa todos los años, probablemente este año estamos viendo que podría aumentar y se están preparando obviamente todas las policías y sin duda el Ministerio del Interior tiene previsto una estrategia que se va a avanzar en el corto plazo para este tema de contingencia, ¿no es cierto?, para este mes. Sin embargo, el tema de fondo acá es abordar el crimen organizado de una manera profesional y seria y poder ir avanzando en todas las medidas que estén a nuestro alcance para detener esta ola de delincuencia en donde las personas ya tienen que ir cerrar la puerta de su casa, las ventanas y todos están encerrados prácticamente en una cárcel desde las 7 de la tarde, ya nadie puede salir y andar por las calles libremente porque lo pueden asaltar o cualquiera de las cosas que ya sabemos y tenemos claro que ya no es solamente un robo, sino que ahora te matan en el fondo, o sea, te asaltan y te matan y eso es algo que no veíamos antes en nuestro país. Nos ha pillado de sorpresa, no estábamos preparados para este tipo de delincuencia. Sin embargo, yo creo que acá también, al igual que el caso de Hermosilla que hablábamos anteriormente, en el caso de la delincuencia, del narcotráfico, del crimen organizado, acá tiene que haber un compromiso de parte de todos los sectores políticos y también de todas las instituciones, de los tres poderes del Estado, en poder articularse, coordinarse, dialogar y llegar a acuerdos de cómo avanzamos como país en estas materias, porque si nos seguimos agarrando unos con otros del moño de quién tiene la razón y no avanzamos y trabamos finalmente la pelota, como generalmente lo hace la derecha con todos los temas que el gobierno ha querido avanzar, está permanentemente boicoteando el avance. Entonces, finalmente, ¿en qué estamos pensando? ¿En la cancha chica, en los egos personales o en avanzar como país, en resolver un problema que es grave y que la ciudadanía está exigiendo que la clase política y todas las instituciones den respuestas hoy, no mañana? Entonces, y esa es la urgencia. Y eso hay que tener seriedad de cada uno de los actores políticos para poder avanzar esto con la mayor rigurosidad y también profesionalismo claramente y voluntad política para destrabarlo. Isidora, vuelvo contigo para hablar también de esta altura de miras a la hora de ir revisando y también buscando cauces para ir a su vez analizando las soluciones para estas problemáticas, pero por otro lado también el tema de las dificultades desde la perspectiva institucional que enfrenta Chile en muchos aspectos. Hablábamos del tema migratorio, donde ahí se depende también de las decisiones que se tomen por otros países, particularmente está lo de Bolivia, también está el escenario de que efectivamente tenemos una repartición diplomática de Venezuela en nuestro país que no está operando y que ha traído obviamente muchas complicaciones para los ciudadanos de ese país. Eso quiero entrar en aquello a la hora de efectivamente hablar el tema no como ganancia política, sino que además el tratar de buscar soluciones en conjunto, como lo señalaba Mariela, particularmente también haciendo eco a otros elementos que efectivamente se enlazan de alguna manera y que tienen que ver con situaciones judiciales en las cuales efectivamente tenemos personas con antecedentes que están dentro de estas expulsiones que no se pueden realizar. Te dejo ahí la palabra. Bueno, para comenzar voy a tomar el último punto que dijo Mariela,
respecto a el apoyo para proyectos y cosas que involucran a las personas. Hay que tener súper claro que el sector de Chile Vamos nunca se ha opuesto en algún proyecto o algo que sea para mejora a la ciudadanía. Eso hay que tener súper claro. Nosotros siempre hemos estado a favor de lo que es bueno para Chile. Respecto al tema migratorio, tengo entendido que el encuentro que se llevó en Cerro Castillo estuvo muy provechoso, llegaron a acuerdos y eso es lo que relata las noticias porque yo no estaba ahí. Sí. Bueno, pues ahora vamos directo a lo que es la migración. Hoy en día una de las principales críticas del gobierno es la crisis de seguridad, pero hay que tener en cuenta que seguridad o la inseguridad que vive Chile no es sinónimo de la migración. No podemos tomarlos de la mano y decir que son las mismas cosas. Son dos temas que no se pueden tratar de igual forma. En lo que refiere a la migración, debemos señalar que es una realidad que hay que analizarla de múltiples áreas. Tenemos todo un tema relacionado con la educación, con la salud, con la cesantía, pero la mayoría de las partes se asocian a la delincuencia. No se debe olvidar que los migrantes en su mayoría vienen a nuestro país por razones económicas, como lo tenemos en el caso de Venezuela, por lo que debiéramos abrir posibilidades de regularizar su situación y de esa forma se puede dar soluciones a otros temas anexos como la migración ilegal. Hay que tener en cuenta que el extranjero que viene tiene la situación migratoria al día la gran parte porque quiere trabajar tranquilo, porque quiere pagar cotizaciones y al final termina siendo un aporte a nuestra sociedad. Los que vienen con su situación regularizada, que quede súper claro eso. Pero ahí surge también razonable la idea que daba el senador Flores en exigir que ellos acrediten su situación policial o delictual que tienen o que vienen. Los antecedentes. Porque hay que recordar que en Chile existen certificados de antecedentes y no veo ningún trato discriminatorio que a quien llega se le solicite para obtener una residencia, una visa de trabajo o de estudio. No creo que sea algo alocado y creo que sí hay que tomar medidas para regularizar quién entra, pero no dejando aparte a la persona que quiere entrar, sino que venga con sus papeles al día, que presente certificado de antecedentes y que sea un aporte para Chile. Porque hay que recordar que los primeros migrantes que llegaron eran un aporte. Nosotros, durante el gobierno militar, también mucha gente se fue a otros países y trabajó y volvió a Chile. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que negarle eso a otras personas? Mariela, voy contigo también, aprovechando los minutitos que nos quedan como 5 minutos para ir cerrando ideas y particularmente quedarnos con algunos de los puntos que planteaba Isidora. Ahí yo reitero también las dificultades que se está teniendo con conseguir antecedentes también desde otros países y particularmente centrándonos en Venezuela. Pero Mariela, te escucho para ir cerrando también las ideas sobre este tema. Claro, es que ahí ha sido bastante difícil desde la dictadura de Maduro que entreguen en el fondo los antecedentes y también que permitan recibir a las personas que se están enviando de vuelta a su país porque tienen acá antecedentes delictuales. Entonces, esas relaciones también que ya hace rato venían como entorpecidas, ¿no es cierto? Ahora están cada vez peor. Lo que hace más difícil todavía poder saber quiénes son las personas que a veces no traen ningún documento. Entonces, ¿tú a quién le preguntas por estas personas, sus antecedentes, todo? Al país de origen. Y el país de origen no podemos hace rato ya poder tener información que se le ha pedido en reiteradas oportunidades. Entonces, acá estamos como en el fondo una caja ciega con una serie de personas que ingresan al país, algunas que vienen a trabajar y a hacer un aporte y otras que vienen directamente a cometer delitos. Entonces, y esos delitos que son distintos a los delitos que se habitualmente conocíamos o que nuestra cultura, nuestra sociedad estaba acostumbrado a tener, no sé, visibilidades, básicamente eso se ha transformado en un tipo de delincuencia que obviamente hay que abordar rápidamente con una estrategia diferente y que el gobierno del presidente Gabriel Boric está trabajando en esa estrategia. El otro día presentó un plan estratégico para poder abordar estos temas y
y es el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, el que define las políticas públicas, y en ese sentido cualquier decisión que se tome desde el Ministerio del Interior, obviamente como conglomerado político vamos a estar apoyando esas decisiones y planteando también nuestras ideas para poder abordar este fenómeno que sin duda afecta a la ciudadanía. Es un tema prioritario de abordar, y para eso se necesita como la mayor voluntad política. Isidora, para cerrar el panel de hoy, te dejo ahí la palabra. Bueno, yo quiero dejar súper claro que Chile Vamos, y especialmente Renovación Nacional, siempre ha sido un articulador para generar políticas públicas que estén a favor de las personas. Yo creo que mientras una política pública sea buena y beneficie a quien tiene que beneficiar, que son las personas que gracias a ellos llegaron al poder, está bien. Chile Vamos va a apoyar esas propuestas, como lo hizo en el caso de la Ley Karim, como lo hizo en el caso para aumentar la protección a carabineros. Entonces, nunca hemos estado en contra de apoyar a quien corresponda cuando las políticas públicas son buenas y representan a la mayoría. Eso. Siendo las 9:57, agradecemos a Mariela Núñez, a Isidora Vivanco, que han estado con nosotros en nuestro panel. Un abrazo grande y nos estamos reencontrando a futuro en nuevos paneles. Que estén muy bien, buen fin de semana. Gracias. Chao, que estén bien, un gusto. Chao, chao.